Entonces, eso en lo referente a la primera afirmación. Y luego hay una segunda afirmación de un autor contemporáneo, en realidad, el cual nos dice que los números son mucho más que simples figuras en una cuenta. Tienen una vida secreta propia y están llenos de sorpresa y emoción. Bueno, a medida que vayamos desarrollando el tema, etcétera, y otros temas posteriores, espero que ustedes lleguen a convencerse de que efectivamente esta otra cita también tiene mucho de verdad, ¿no? Los números no solamente son objetos o ideas abstractas, como habíamos señalado antes, sino que tienen bastantes cosas muy sorprendentes y llenas de interés para para quien los estudia. Bien, entonces, ya hemos visto en el capítulo anterior, hemos indicado, la matemática es la ciencia que estudia patrones, ¿no ve? Vamos a estudiar entonces nosotros patrones numéricos y geométricos en todo el desarrollo de la materia prácticamente. Y sin duda, como hemos indicado ya, ustedes conocen algunas formas geométricas elementales y ciertos hechos que se refieren a ellas. Pero es posible que tal vez no tengan total familiaridad con los conjuntos numéricos que son usuales en el quehacer matemático. Así que vamos a empezar nuestra revisión precisamente con estos conjuntos numéricos que se utilizan como referencia prácticamente en todas las ramas de la matemática. Entonces, aquí estoy mostrando en la pantalla estos conjuntos referenciales, ¿no? Y además con la notación que se acostumbra darles, ¿sí? Como este es un curso introductorio, a ver, voy a explicar previamente permítame un momentito. Voy a explicar previamente una notación, ¿ya? Se refiere a la forma en que denotamos los conjuntos. Un conjunto es uno de los conceptos fundamentales, básicos de la matemática, ¿no es cierto? Y en matemática hay un par de modos, incluso 3 modos muy usuales de escribir los conjuntos, ¿no? Para empezar, si tenemos un conjunto, se le denota usualmente con una letra mayúscula, como la letra A, por ejemplo, y se escribe A igual con un par de llaves. Ustedes saben eso desde la primaria, pero lo vamos a recordar porque tiene su importancia. Por ejemplo, si el conjunto A es el de los 10 primeros dígitos, entonces uno puede anotar los 10 elementos, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No es cierto? Esa es la manera más sencilla, más común de anotar un conjunto, ¿no es cierto? Así, entonces lo cerramos entre llaves, eso que se lee A es el conjunto, dice, cuyos elementos son los 10 dígitos, es decir, a ver, aquí está mal, estoy poniendo 10, 10 no es un dígito, sino que esto va hasta 9 nomás, ¿no? Entonces, aquí le borramos. Y ahora sí, esos son los 10 dígitos entonces, ¿no? Del 0 al 9. Esa es la manera usual, sobre todo cuando el conjunto es finito, como en este caso tiene solamente 10 elementos, no hay mucho problema en anotar todos sus elementos, ¿no es cierto? Pero manejamos en matemáticas muchos conjuntos que no son pues finitos, ¿no? O incluso que tienen una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, yo puedo decir P es el conjunto de todos los números del 1 al 100, ¿no? Entonces, es un poco molestoso estar escribiendo pues, los números desde el 1 al 100. Por lo tanto, tenemos que encontrar un modo abreviado más sencillo de escribir. Entonces, uno puede escribir, por ejemplo, de esta manera. Puede decir, P es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, etcétera, 5. Puntos suspensivos ponemos después y hasta 100, ¿no? Entonces, yo creo que con eso se entiende cuáles son los elementos del conjunto B. Aunque esto que estamos haciendo aquí es un poquito un abuso de notación, no es muy formal que digamos, ¿no es cierto? Si uno quiere hacer matemáticas un poco más formales, esto no es muy aceptable, digamos, ¿no es cierto? Pero de todas formas, todavía a veces en matemáticas se utiliza esta forma de escribir un conjunto, anotar puntos suspensivos para dar a entender los elementos que están en ese conjunto. ¿Sí? Entonces, eso sería una segunda forma, vuelvo a decir, no es muy correcta, pero aún así todavía se la utiliza. Y la tercera forma es
cuando un conjunto, por ejemplo, tiene infinitos elementos, ¿no es cierto? O aunque no tenga infinitos elementos, sino se lo escribe indicando una cierta propiedad. Por ejemplo, en lugar de anotar el conjunto B así como he anotado ahora, yo puedo anotarlo en la forma, como se dice, por comprensión, ¿cierto? Eso quiere decir que anoto y digo, el conjunto B está formado, abro llaves siempre, eso indica el inicio del conjunto, está formado, digo, por los elementos, digamos, X, ¿no? Tales que, y aquí tengo que hacer referencia a los conjuntos que he citado hace un momento, ¿no es cierto? Enseguida vamos a hablar más de ellos. X es un número natural, puedo decir, X pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no es cierto? Y además, X es mayor o igual que 1, menor o igual que 100. Entonces, de esta manera, esto ya es un poco más aceptable que escribir como en la línea anterior con puntos suspensivos, ¿no es cierto? Esto es lo que en realidad se utiliza más en matemáticas. Estamos diciendo B está formado por los elementos X. Y aquí después ponemos una barra y luego explicamos, ¿no? Esa barra puede leerse tal que, o si no significa que, tal que, entonces ese X es un número natural, ese X pertenece a los números naturales. Por eso es importante estos conjuntos referenciales que les decía antes, ¿no? Fíjense, aquí está, ¿quiénes son los números naturales? Aquí está, en la primera línea, fíjense, los naturales, dice, son los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y le ponemos puntos suspensivos ahí como indicaba en la otra forma, ¿no? Ya, tal que X es un número natural y además, ¿qué propiedad tiene? Pues tiene la propiedad de que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 100. Ya, entonces, de esa forma estamos diciendo en el conjunto B están los números del 1 al 100, en resumidas cuentas, ¿no ve? Esa es la forma simbólica de expresarlo. Y esta forma, como ustedes saben, se llama la manera por comprensión. Entonces, la manera por extensión es la primera, esta que hemos anotado cuando anotamos todos los elementos, y la tercera es la manera por comprensión, donde indicamos una propiedad que caracteriza a los elementos que están en ese conjunto, ¿no es cierto? Entonces, son dos formas típicas de escribir los elementos, y como les dije, hay una tercera, aunque no es muy correcta, esta que está aquí al medio, pero se utiliza bastante también, indicando con puntos suspensivos, ¿no? Dando a entender, en otras palabras, cuáles son los elementos que están en un cierto conjunto. Así que, bueno, eso por favor tenemos que tenerlo muy claro, es algo que se repite una y otra vez en todas las ramas de la matemática, no solo en esta, ¿no? Bueno, borramos. Así que por eso es importante entonces estos conjuntos referenciales que les dije hace un momento, porque en todo momento hacemos referencia a ellos al trabajar en matemáticas, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlos con cierto detalle. Aquí está, vamos a explicar con cierta minuciosidad cada uno. En primer lugar están lo que son los números naturales, ¿no? Le denotamos con la letra N, N viene de natural, por supuesto, es la inicial, y usualmente se le pone una doble barrita, así como está ahí, ¿no es cierto? Esta, por si acaso, estas notaciones que vamos a usar aquí para los naturales, enteros, racionales, etc., es una notación muy difundida en la matemática, no es que nos estamos inventando ahora y ya no la van a ver después, ¿no? Así, en toda la matemática, en todos los libros de matemática se ha hecho muy común denotar a estos conjuntos de la manera como estamos indicando aquí, así que conviene ya desde el principio acostumbrarse a esta notación, ¿ya? Cuando veamos Z, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir conjunto de los enteros, Z con sus doble barritas así escrito, ¿no? Cuando veamos Q escrito de esta manera, eso quiere decir los números racionales, o fíjense otra vez la barrita, o sea, son símbolos especiales que se han creado precisamente para denotar estos conjuntos, porque son conjuntos que aparecen con mucha frecuencia, son conjuntos muy importantes, digamos, en la matemática. Entonces, esa es su notación y hablemos entonces de ellos. Los naturales, ¿quiénes son los naturales? Los números que conocemos desde que entramos al kinder, ¿no es cierto? Entramos al primer curso de escolaridad, digamos. Son los primeros números que nos enseñan, ¿no? Los primeros números que aprende un niño. Los números que sirven para contar, ¿no es cierto? Empieza con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y los puntos suspensivos nos indican que esto continúa indefinidamente, ¿no? No acaba nunca, eso quiere decir que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue indefinidamente, ¿no ve? Entonces, eso es el conjunto de los números naturales. Después, enseguida vamos a explicar las razones por las cuales se ha ampliado este conjunto, pero fíjense, después se pasa a considerar lo que son los números enteros,
Y los enteros contienen como subconjunto a los números naturales. Fíjense, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, o sea, los naturales están metidos dentro de este conjunto. Pero este es un conjunto más grande, ¿por qué? Porque incluye además al cero e incluye a lo que son los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así continúa. Los puntos suspensivos aquí indican que esto continúa indefinidamente también hacia la izquierda. Entonces, en dos direcciones continúa indefinidamente esto. 1, 2, 3, 4, 5 aquí, y hacia la derecha continúa 6, 7, 8, etcétera, hacia infinito, ¿no? Al otro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, continúa indefinidamente sin acabar nunca hacia lo que decimos menos infinito. ¿Ya? Luego está el conjunto de los números racionales. Enseguida vamos a hablar con más detalle, pero los naturales, el conjunto de los naturales, es un conjunto que se utiliza para contar. Es uno de los conjuntos más antiguos, desde luego, ¿no? Seguramente ya las personas que vivían miles de años atrás, de alguna manera utilizaban estos números para poder, por ejemplo, contar el número de animales que han visto en un prado, ¿no es cierto? Han visto, por decir algo, 15 venados en el prado, ¿no? De alguna manera se daban el modo de transmitir a sus semejantes cuántos animales habían en ese prado, cuántos han visto, ¿no es cierto? Y para ello utilizaban los números naturales, porque estos se utilizan para contar, ¿no ve? Ya. Después, los enteros surgieron por otras razones que enseguida vamos a pasar a hablar, y los números racionales surgieron por otra razón muy distinta, ¿no? Surgieron cuando hubo la necesidad de medir, no solo ya de contar, sino de medir. Entonces también enseguida hablamos con más detalle esto, de momento nos ocupamos solamente de su notación. Así que fíjense, los racionales lo estoy escribiendo en la tercera forma que hemos indicado hace un rato, por comprensión se llama, ¿no? Los racionales son los números que son cocientes en realidad de números enteros, son de la forma P sobre Q, tal que, dice esta línea, tal que P y Q pertenecen a los enteros, entonces son cocientes de números enteros en realidad. Y hay una salvedad, nunca el denominador puede ser cero, entonces Q tiene que ser distinto de cero siempre dice. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre cero en matemáticas, y un número racional lo que está indicando es un cociente indicado, una división indicada, ¿sí? Ya. Así que los racionales lo anotamos con la letra Q de esta manera y está formado por cocientes de números enteros en realidad. P, numerador, denominador Q, donde P y Q pueden ser cualesquiera números enteros, salvo el Q no puede ser cero, distinto de cero siempre. En matemáticas es algo de lo más prohibido dividir entre cero, no se puede simplemente, ¿no? En algún momento vamos a hablar con más detalle de esto, pero es así. Esos son los números racionales, entonces. Después está lo que son los números irracionales. Le denotamos con la letra Q elevado a un exponente C. Este C en teoría de conjuntos se lee como el complemento, es decir, lo que está afuera de un cierto conjunto, ¿no? Entonces, los irracionales vendrían a ser los números que no son racionales, y así lo está indicando además esta notación por comprensión que estamos anotando ahí. Dice, son los números X o son los elementos X, tal que X no es un número racional, ¿no? Ya. Luego están lo que son los números reales, ¿no? Números reales son los números que tienen la forma de un entero aquí, seguido por infinitos números decimales. El A entonces es un número entero cualquiera, y estos que tienen subíndice A1, A2, A3, A4 y todos los demás son números naturales, ¿cierto? Entonces de esa manera lo conceptuamos los números reales. Por si acaso, estamos haciendo sucesivas ampliaciones en realidad aquí de los conjuntos numéricos, ¿no? Si los representamos mediante recintos cerrados, digamos que este fuera el conjunto de los números naturales, ¿no? Entonces el conjunto de los enteros, como pueden ver, es más grande, contiene a los naturales como subconjunto, por lo tanto este vendría a ser el conjunto de los enteros, ¿no es cierto? Más grande, ¿no? A su vez, los racionales contienen como subconjunto a los enteros, porque
Fíjense, cualquier entero, digamos el 7, yo lo puedo escribir en la forma de una fracción, lo puedo escribir, en otras palabras, en la forma de un racional. El 7 lo puedo anotar como 7 sobre 1, ¿no es cierto? Ahí está, entonces es lo mismo, 7 entre 1, 7. ¿No? O si quiero, puedo anotarlo también como 14 dividido entre 2. Así que el 7, como tiene esta forma de fracción, es un número racional, ¿no? Es entero, por supuesto, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, también es racional. Y así, cualquier número entero, digamos el número A, yo puedo escribirlo en la forma de un racional, simplemente lo puedo anotar como A dividido entre 1, ¿no es cierto? Y hay infinitas otras formas, puedo anotarlo si quiero también como 2A dividido entre 2, por ejemplo, ¿no? Y así, hay muchas otras formas, miles de formas en realidad de escribirlo como fracción, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que todo entero es un número racional. En otras palabras, los números racionales contienen como subconjunto a los números enteros. Por lo tanto, con nuestra secuencia de diagramas, nosotros podemos dibujar, si queremos, de esta manera, ¿no? Podemos anotarle aquí. Ahí está, podemos representarlo de esa manera a los números racionales. Entonces, los números racionales contienen como subconjunto a los números enteros. ¿No es cierto? Ya. Estos números racionales se conocían desde muy antiguo, ¿no? Civilizaciones antiguas, de las que hemos hablado, mencionado ya por lo menos como los egipcios, babilonios, etcétera, conocían ya los números fraccionarios y los utilizaban. No conocían, sin embargo, los números negativos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los números negativos son un invento relativamente reciente, por si acaso, y ha habido mucha resistencia a aceptar su introducción en las matemáticas de esta clase de números. Pero los racionales, en cambio, eran conocidos desde muy antiguo. Los egipcios manejaban con cierta soltura los números racionales, hacían operaciones con ellos, etc. Posteriormente, como dije, como hemos puesto en la cita al principio, los griegos pensaban que todo se reducía a números, ¿no? Entonces ellos estudiaban con cierto detalle cualquier área del conocimiento y siempre buscaban encontrar relaciones numéricas. Por ejemplo, los pitagóricos estudiaban cuestiones referidas a la música, ¿no? Y ellos tenían la idea de que, por ejemplo, ciertos sonidos armoniosos estaban dados por una pauta numérica como una fracción de dos números, ¿no? Tenían un instrumento que se llamaba el monocordio, era algo muy sencillo, era una especie de tablita ahí que tenía una cuerda tensada simplemente así, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, presionaban a la mitad y escuchaban el sonido que emitía esa cuerda, ¿no? Luego lo soltaban y escuchaban el sonido que emitía la cuerda total y veían que había cierta armonía. Ajá, entonces se daban cuenta que esto tenía una relación de 1 a 2, ¿no es cierto? Es decir, que esto podían representarlo mediante el número medio, ¿no ve? O bien agarraban y, por ejemplo, lo dividían esto en tres partes iguales, digamos, allí, y veían que cuando pulsaban la cuerda, por decir algo, a una tercera parte, o quizás a dos terceras partes, y comparaban ese sonido con cuando la cuerda estaba suelta, entonces veían que había un sonido armonioso también, ¿no? Y ese sonido armonioso, entonces, por ejemplo, en el primer caso venía descrito con la fracción 1/3, y en el segundo caso con la fracción 2/3, ¿no es cierto? Y así, entonces ellos empezaban a inspeccionar, a experimentar con este sencillo instrumento de una sola cuerda, y veían que los sonidos armoniosos podían describirse mediante fracciones muy sencillas como estas, ¿no? Y así estudiaban otro tipo de cosas, etcétera, y ellos siempre encontraban números y tenían la creencia de que todo podía describirse con números naturales o bien con sus razones, es decir, con números racionales, ¿no es cierto? Hasta que en alguna ocasión alguien se le ocurrió calcular cuánto valía la diagonal de un cuadrado que mide una unidad de lado, aquí 1 y aquí 1. ¿Cuánto mide esta diagonal?, se preguntaron. Como ellos conocían el teorema de Pitágoras, entonces fácilmente pudieron calcular que esto valía raíz de 2. Y claro, se preguntaron después, ¿este raíz de 2 qué número racional será? Y resulta que nadie podía expresarlo como un número racional,
¿no? Hasta que después a alguien se le ocurrió una demostración muy ingeniosa para demostrar que este número raíz de 2 no era un número racional, es decir, este raíz de 2 no se podía expresar, nunca se podía expresar como un cociente de dos números enteros, siendo P y Q enteros y Q distinto de cero. Ajá, entonces era otra clase de número, que no era un número racional, es decir, que no estaba dentro de este conjunto rojo que hemos anotado antes, ¿no? No estaba dentro de este conjunto. En particular, no, si no estaba allí, entonces no era natural, no era entero y no era racional. Bueno, entonces, ¿qué cosa era? Pues, bueno, tuvieron que admitirle a los antiguos griegos que era otra clase de número, ¿no? Entonces, raíz de 2 es un número de los que actualmente le llamamos irracional y está completamente separado entonces del conjunto de los racionales y lo ponemos aquí al lado, ¿no? Es un conjunto disjunto, como se dice en teoría de conjuntos, Q a la C. ¿No es cierto? Ahí adentro, por ejemplo, está el raíz de 2, pero después se ha podido ver que existen otros miles de elementos que están también ahí. Raíz de 3, por ejemplo, raíz de 5, el famoso número pi que todos conocemos, etc. Todos esos son números irracionales, es decir, que no se pueden expresar como un cociente o como una fracción de dos números enteros, ¿cierto? Ahí está. Así que esos son los números irracionales y los denotamos, como he señalado ya, Q elevado a la C. Bien, si ahora nosotros consideramos todo este conjunto grande, fíjense, todo este conjunto formado por los racionales, más todo el conjunto formado por los irracionales, todo esto que estoy señalando con el puntero, todo ese conjunto, entonces, a ese conjunto grande le damos el nombre de los números reales. Así que los números reales está formado por todos los racionales más todos los irracionales. Aquí está. Lo denotamos así, ¿no? Reales. Dicho de manera más tosca, pero quizás más entendible, agarramos y colocamos todos los racionales en una bolsa. Luego, a esa misma bolsa lo colocamos todos los irracionales. Entonces, obtenemos lo que son los números reales. ¿Ya? Así que lo denotamos de esta manera. Lo denotamos de esta manera. Hay todavía un conjunto más que utilizamos con frecuencia como referencial y es el conjunto de los números complejos, ¿no? Complejos. Este conjunto se lo denota con su inicial también con la letra C, ¿no? Y está formado por los números que son de la forma A más B por I, donde A y B son números reales y este I es un número especial que se ha creado. Después enseguida vamos a pasar a hablar sobre este I con más detalle. Es un número especial que se ha creado y se lo ha definido de tal modo que I al cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces los números complejos los denotamos de esta manera, ¿ya? Bien, entonces vuelvo a repetir, es bueno que ustedes conozcan estas notaciones y estos conjuntos numéricos. ¿Son cuántos conjuntos? Creo que 6 más o menos. 3, 6 son, ¿no? Y estos 6 conjuntos tenemos que conocerlos muy bien porque en todo momento hacemos referencia a ellos. Y su notación, ya he dicho, es una notación estándar. Prácticamente todos los libros de matemáticas utilizan esta notación para referirse a estos conjuntos. Bien, entonces vamos a proseguir. Un ratito, por favor. Entonces, vamos a proseguir haciendo algunas puntualizaciones sobre estos conjuntos que son necesarias, ¿no? Hay que conocerlas. Como he señalado ya, estas notaciones que hemos usado para estos conjuntos n, z, q, q a la c, r, c, etc., son ampliamente usadas en matemáticas. Conviene familiarizarse con ellas, ¿no? La z que empleamos para denotar los enteros, por ejemplo, en realidad viene de una palabra en alemán. En alemán, la palabra Zahl, esa es la palabra,
y en alemán esto significa número. Entonces, de ahí han tomado la inicial y, para denotar a los números enteros, ¿no? La Q que utilizamos de los números para denotar los racionales es la letra inicial de la palabra quotient. Y es una palabra en inglés, por supuesto, lo cual significa cociente. Cociente o lo que es lo mismo, división indicada. Eso significa un número racional, entonces, ¿no es cierto? Después hemos visto ya que para anotar el conjunto de los naturales anotamos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos indican entonces que los elementos de los naturales prosiguen indefinidamente, ya hemos señalado, ¿no? De modo similar, los puntos suspensivos en el conjunto de los enteros. Significa que sus elementos prosiguen indefinidamente tanto a izquierda como a derecha del cero. Ya. Después hay que señalar que los números naturales son los números que usamos para contar. Son los primeros que aprende un niño, como ya hemos indicado, ¿no? Y los seres humanos utilizaban ya desde hace miles de años pues, los números naturales, aunque por supuesto no utilizaban los mismos símbolos que nosotros usamos para denotarlos, ¿no? Estos símbolos 1, 2, 3, etcétera, también son relativamente recientes. Han empezado a introducirlos en la civilización hindú, luego los han continuado utilizando los árabes, y los árabes un poco han pasado su conocimiento por la Edad Media, etcétera, ha empezado a difundirse estos números y a ser utilizados, ¿no? Pero los hombres de la antigüedad que vivieron hace miles de años, incluso personas que vivían en las cavernas, todavía seguramente podían contar. En realidad hay indicios antropológicos de ello, ¿no? Como les dije antes, necesitaban tal vez indicar cuántos peces habían capturado o cuántos frutos habían recogido, ¿no es cierto? Y para eso tenían que comunicarlo de alguna manera a sus semejantes. Entonces ellos lo hacían haciendo marcas, ¿sí? Marcas como estas, por ejemplo, aquí palitos, ¿no? Un palito, dos palitos, tres palitos, cuatro palitos, cinco palitos. Estos palitos lo anotaban con un objeto cortante, por ejemplo, en un trozo de madera o tal vez en un hueso, o incluso en piedra, ¿no es cierto? Entonces anotaban 5 palitos para denotar el 5, anotaban 3 palitos para denotar el 3, etc. ¿No? Existen, los antropólogos han descubierto todavía huesos así donde hay este tipo de tallas, ¿no es cierto? Así que de esa manera, y al hacer eso, claro, estaban utilizando los números naturales. ¿Por qué? Porque estaban contando objetos en realidad y transmitiéndolo a sus semejantes cuántos objetos semejantes habían encontrado, ¿no? Bueno, hay que notar que el cero en la notación que hemos indicado antes, no aparece el cero entre los números naturales, ¿no es cierto? Y claro, uno se puede preguntar, ¿y por qué el cero no está entre los números naturales? Bueno, es más una cuestión de convenio, eso por si acaso. No, podría estar el cero entre los naturales, pero se ha decidido no incluirlo entre los naturales, aunque hay todavía uno que otro autor que decide incluirlo, pero bueno, la mayoría de quienes hacen matemáticas no lo introducen al cero en el conjunto de los números naturales, ¿no? Así que cero, por lo menos por una cuestión de convenio, no lo consideramos un número natural. Un momento, por favor. Dígame, hasta aquí está viéndose y escuchándose sin problema. Sí, se escucha. Sí. Ya, muy bien. Se escucha. Ajá. Bien, así que como les decía, el cero no se lo escribe en el conjunto de los números naturales, ¿no? Pero resulta que a veces es conveniente incluirlo en ese conjunto. Entonces hacemos eso haciendo un pequeño cambio en la notación. En lugar de escribir n simplemente así con sus dos barritas, nosotros le escribimos como está aquí, n sub 0 le ponemos para indicar que estamos incluyendo además al cero, ¿ya?
Por lo tanto, n sub 0 para nosotros va a representar el conjunto cuyos elementos son ahora el 0 y todos los números naturales, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces no hay mucho más que decir con respecto a este conjunto de los números naturales. Podemos preguntarnos ahora, después de los números naturales, imagínense los hombres de las cavernas, como hemos dicho, ¿no? Utilizaban ya los números naturales. E históricamente, ¿cuál habrá sido el siguiente conjunto que ha aparecido después de los números naturales? Bueno, uno podría pensar que ha sido el conjunto de los enteros, ¿no es cierto?, con el 0 y con los números negativos. Pero no ha sido así. Ya les he dicho que los enteros son de aparición relativamente reciente en el transcurso de la historia. Y el 0 lo mismo, el 0 ha sido uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, aunque parezca algo muy sencillo ahora que ya todos lo conocemos y que nos hemos acostumbrado a utilizarlo, ¿no es cierto? Muchas culturas en su sistema numérico no tenían el 0. Y por eso era muy difícil para ellos, era muy incómodo hacer varios tipos de cálculos, etc. El 0 facilita de manera enorme la escritura de los números para empezar y después el cálculo con las operaciones elementales como la multiplicación, división, etc. Entonces, así. Ya. Así que históricamente no han sido los enteros los que han aparecido después de los números naturales, sino más bien han sido los números fraccionarios o lo que le llamamos nosotros los números racionales, ¿no es cierto? Números racionales, ¿ya? Y los orígenes de los números racionales se pierden en la antigüedad, no se puede decir a partir de esta fecha han empezado a utilizar números racionales, no hay nada de eso, no se sabe, son extremadamente antiguos también los números racionales. Y hemos indicado ya que los números naturales han surgido por la necesidad que tenía el ser humano de contar. Ya hemos dicho, contar, por ejemplo, los venados que ha visto en un claro en el bosque, o los peces que ha atrapado, los frutos que ha recogido, etc. ¿No? En cambio, los números racionales han surgido a partir de la necesidad que tuvo el ser humano de medir, ¿no? De medir. Para medir, bueno, como ustedes deben saber ya, se necesita una unidad de medida, ¿no? Entonces, al medir lo que estamos haciendo es comparar la longitud que queremos, o mejor dicho, la cantidad, la magnitud que queremos medir con la unidad de medida, la comparamos. ¿Cuántas veces esa unidad de medida cabe en lo que estamos midiendo? Hay muchas cosas que se pueden medir, ¿no es cierto? Pero una de ellas, la más conocida tal vez, es la longitud, ¿no? A ver, vamos a ejemplificar aquí, por ejemplo, digamos que quisiéramos medir esta, ya no lo estoy dibujando muy recto, pero no importa, esa longitud, ya le voy a llamar a su extremo A y al otro extremo le voy a llamar con B, digamos que queremos medir eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo primero tenemos que tener una unidad de medida, ¿no? ¿Una unidad de medida qué es? Pues es solamente, por ejemplo, en el caso de la longitud puede ser un pedacito de madera, ¿sí? Eso, ¿no? Un pedacito de madera, pero ese pedacito de madera tiene que ser conocido por todas las personas, y todas las personas deberían tener una copia de eso para poder medir y para poder entenderse, ¿no ve? Entonces lo que hacemos es comparar esa longitud AB con este pedacito de madera. ¿Cuántas veces cabe ese pedacito en la longitud? Agarramos y colocamos su extremo en A, aquí, y medimos una vez, hasta ahí decimos, una unidad, ¿no? Otra vez lo colocamos, 2 unidades decimos, otra vez lo colocamos, 3 unidades decimos, otra vez volvemos a colocarlo por ahí, marcamos 4 unidades, lo colocamos nuevamente 5 unidades, y así, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es medir, ¿no es cierto? Medir. Y al final, cuando lleguemos al extremo B, puede ser que coincida exactamente, ¿no? Ahí está B, ajá, entonces va a ser una cantidad entera de unidades. ¿Cuánto mide el A y el B? Qué sé yo, digamos, 15 veces, ¿no? Si entra 15 veces este pedazo en la longitud AB, entonces decimos su medida es 15, ¿no es cierto? Pero va a ser muy raro que coincida exactamente, ¿no? Que cuando hagamos la última medida, el extremo del palito llegue justamente hasta B, eso va a ser muy raro. Generalmente no va a llegar a B, le va a faltar algo
para llegar a B, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es más probable algo como esto. A ver, lo haremos más pequeño esto de la línea para explicarlo mejor. Digamos que sea solamente hasta aquí nomás, ese es B, ¿ya? Pues fíjense, hemos medido, hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5 veces cabe nuestra unidad de medida en el segmento AB, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir entonces, la medida del segmento AB es 5 y alguito más, podemos decir, ¿no es cierto? 5 y alguito más, eso mide. ¿Lo ve? Ya, pero desde las culturas antiguas ya han visto que eso de decir alguito más no era conveniente, ¿no? Por ejemplo, querían ustedes explicarle a un carpintero de qué tamaño tenía que hacerlo una mesa. Si le dicen 5 y alguito más, ¿cómo ibas a saber el carpintero qué cosa era el alguito más? ¿No es cierto? Entonces, no se podía hacer de esa forma. Había que encontrar otra manera más clara de hacer. Y para hacer eso, para medir de manera más clara, lo que se hace es, se divide la unidad en cierto número de partes iguales, ¿no? Por ejemplo, si queremos, podemos dividirlo en 4 partes, así, 4 pedacitos pequeños. Entonces, como la unidad lo estamos dividiendo en 4, eso podemos anotar como 1 dividido entre 4. Cada pedacito vendría a ser para nosotros lo que llamamos un cuarto. Entonces, aquí este es un cuarto, este es otro un cuarto y un cuarto. 4 cuartos, lo cual sería 1, ¿no es cierto? Con eso ya podemos medir un poco más precisamente. Agarramos la tablita otra vez y ponemos hasta aquí, entonces un cuarto, aquí 2 cuartos y 3 cuartos tal vez, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, la medida del segmento AB es 5 unidades más 3 cuartos de unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí surge la necesidad de introducir estos números fraccionarios. Uno podría decir, pero ¿por qué no nos quedamos con los números naturales nomás pues? ¿No ve que son tan fáciles de utilizar? ¿Para qué vamos a introducir otros números? Pero ustedes pueden ver de acuerdo a esto que uno no introduce números por capricho para hacer las cosas más difíciles, sino porque se necesita. En este caso necesitamos para medir con mayor precisión, ¿no es cierto? Ya. Incluso, fíjense, si dividimos en 4 pedazos, puede ser que eso no sea muy preciso. Podemos querer tener más precisión tal vez. Entonces lo podemos dividir en más pedacitos, ¿no? En 8 pedazos, en 16 pedazos. Si lo dividimos en 8 pedazos, cada pedazo vendría a ser un octavo. Entonces la medida, por ejemplo, podría ser 5 unidades más 7 octavos, ¿cierto? Podría ser así. O si lo dividimos en 16 partes, mucho más preciso todavía nuestra unidad de medida. La medida del segmento AB podría ser tal vez 5 más 12 16avos. Y así. Entonces, fíjense cómo surge la necesidad de introducir estos números que son fraccionarios o racionales también le llamamos, ¿no es cierto? Que son cocientes indicados en realidad. ¿Ya? Esa unidad de medida, como les decía antes, puede ser en realidad cualquiera, ¿no? Pero a medida que crece un pueblo, una civilización, todos deberían tener la misma medida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la medida que utilizamos para la longitud? Bueno, desde niños sabemos, eso es el metro, ¿no es cierto? El metro es la unidad que utilizamos para medir, ¿no es cierto? Entonces agarramos un metro y esa es la unidad. Y ese metro, como ustedes saben, para empezar, está dividido en 10 partes iguales, ¿no ve? Y etcétera, así, 10 partes iguales. Este es el metro. A cada una de esas partes, ¿qué le llamamos? Le llamamos un décimo de metro, etcétera, y así. O, como estamos utilizando esta conocida medida que es el metro, que llamamos un decímetro, ¿ve? Pero eso de dividir en 10 partes no siempre nos da mucha precisión. Entonces, como queremos tener más precisión en muchas medidas, lo dividimos cada pedacito en 10 partes también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 partes nos da. Y así hacemos con cada uno, ¿no es cierto? Lo dividimos en 10 partes. Cada una de esas partecitas es, como teníamos 10 partes al principio, cada uno lo hemos dividido en 10, nos da 100 pedacitos pequeños. Cada uno de esos pedacitos es un cienavo de la unidad, es decir, la centésima parte, ¿no es cierto? Y le llamamos un céntimo, o si estamos manejando el metro, le llamamos
un centímetro, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen su regla está dividida en centímetros, ¿no ve? Ya. Incluso a veces queremos más precisión todavía, por lo tanto, cada una de estas partecitas la dividimos en 10 partes. Este lo voy a ampliar, por ejemplo, aquí. Lo voy a ampliar así. Entonces, ampliado este pedacito, un centímetro, fíjense, este es un centímetro. Lo dividimos nosotros en 10 partecitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y cada una de esas partecitas le llamamos un milímetro, porque el metro total quedaría dividido entonces en 1000 partes pequeñitas. Cada uno de esos le denotamos con 1/1000, porque quiere decir que la unidad lo hemos dividido en 1000 partes iguales, ¿no? Entonces a cada uno le llamamos un milímetro cuando estamos manejando el metro. Entonces, con eso ya hay mucha más precisión, ¿no? Entonces, podría ser, por ejemplo, que cuando medimos, qué sé yo, el largo de una mesa, esa mesa puede medir, digamos, 1 metro más, qué sé yo, digamos, 2 decímetros, ¿no? Más 3 centímetros, ¿no? Y más, qué sé yo, 5 milímetros. Está, con harta precisión estamos dando aquí, ¿no es cierto? En precisión de milímetros ya. Claro, y luego si queremos podemos sumar esto, ¿no? Si sumamos esto, ustedes saben, nos va a dar un número fraccionario, ¿no? Tantos sobre tantos, listo. Ahí está. Entonces, esa es la necesidad de introducir los números racionales o fraccionarios. No es por el capricho de alguien simplemente que ha dicho, vamos a hacer más complicada la matemática, así que introduciremos números fraccionarios para molestar a los estudiantes. No, no es así, ¿no es cierto? Sino surge por una necesidad, la necesidad de medir. Ahora, ¿qué cosas se pueden medir? Pues, bueno, hay muchas cosas, no solo la longitud que podemos medir, ¿no es cierto? Podemos medir también, por ejemplo, lo que se llama la masa de un cuerpo, ¿no es cierto? La cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y eso utilizamos otra unidad de medida, por ejemplo, el kilogramo, ¿no es cierto? Decimos, esto pesa 2 kilogramos, digamos, ¿no? Uno va al mercado, compra un pedazo de carne, véndame 2 kilos de carne, digamos. Pero no siempre es exacto, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos. Entonces, 2 kilos y el kilo también se divide en pedazos. Entonces, 2 kilos y un medio, 2 kilos y medio, ¿no es cierto? 2 kilos y un cuarto, y así. Entonces, estamos utilizando números fraccionarios. Otra magnitud muy común es el tiempo, ¿no? Necesitamos medir el tiempo. Entonces, el tiempo lo medimos, por ejemplo, en horas, ¿no? En realidad, la unidad de medida es el segundo desde el punto de vista de la física, pero es más común es hablar así en la vida cotidiana en horas, ¿no? Decimos, ¿cuánto tiempo has estado en clases? He estado 2 horas, decimos, ¿no? ¿En cuánto tiempo has llegado de tal punto a tal punto? En 1 hora y 1 medio, decimos, es decir, 1 hora y media. Ya estamos hablando de fracciones, ¿no? 1 hora y cuarto, decimos, ¿no? ¿Cuánto te ha tomado hacer esto? Me ha tomado 1/3 de hora, decimos, ¿no? Entonces, ahí está, fracciones. Cada vez que necesitamos medir, entonces es imprescindible introducir fracciones, ¿no es cierto? Así que esa es la necesidad de haber introducido los números fraccionarios. Y eso ya lo conocían, como dije antes, las civilizaciones muy antiguas. Vieron que era necesario, no solamente era necesario contar, sino también se necesitaba medir. Y para medir había que introducir, para medir con precisión, había que introducir lo que son los números fraccionarios o también racionales. Es decir, los números que son de la forma P sobre Q, ¿no? Donde P y Q son números enteros. Actualmente ya lo consideramos, en las civilizaciones antiguas solamente eran naturales, porque las civilizaciones antiguas no conocían los números negativos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero actualmente ya podemos tomar como P o como Q números negativos si queremos. Así que esa es la necesidad que hubo de introducir esta clase de números. Los números racionales, o también se les llama fraccionarios. Los niños pequeños les llaman a veces números de 2 pisos, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es forma de nombrar de ellos solamente. Ya. A ver, para que esto no sea una larga exposición, quisiera que participen ustedes y si tienen alguna duda, algún comentario puedan hacerlo. Por ejemplo, a ver, veremos, está en clases Olivia Corina Quispe.
¿Está, Olivia? ¿Quispe? Parece que no está, ponemos la falta respectiva. ¿Está Joana Raquel Calizaya, clase? Sí, aquí estoy. Joana, ¿está bien hasta el momento? ¿Estás Presente. Presente. Joana? Que me ha impresionado la parte cuando dijo que era un número irracional pi y un poco con la historia se aclara algunas dudas en que tenía en el colegio. Nada más. Ya. Perdón, creo que ha participado hace un momento la otra señorita que hemos nombrado, Olivia. ¿Sí? ¿Alguien ha participado hace un momento? Presente, licenciado. Tengo unos problemas de conexión. ¿Quién eres tú? ¿Eres Olivia tú? Olivia, sí, Olivia. Ya, Olivia, te preguntaba entonces, ¿estás siguiendo apropiadamente esto? ¿Estamos introduciendo algo nuevo o es todo lo que ya conocía simplemente? Ya conocía todo. Ya, muy bien. Después, Raquel Ruth Aguilar está en clase. No está Raquel, anotamos falta. Carlos Andrés Ariñez, ¿está en clase? Buenos días, Lick. Sí, estoy presente. Ya, ¿cómo estás siguiendo, Carlos? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? ¿Es demasiado básico tal vez lo que estamos explicando? ¿Cuál es tu parecer hasta el momento? Sí, me llamó la atención cómo los números se relacionan con la realidad. Justamente también en el inicio del libro que nos sugirió la semana pasada, Ya, en el libro de Conway, también explica varias relaciones con la realidad y también hay datos muy interesantes. Por ya, ejemplo, eh, si no me equivoco, Julio César era un rey de Grecia y justo también su cumpleaños caía en lo que ahora es el 3 de julio. También por eso julio se llama así, el mes. ajá, ya, Y de así muchos datos interesantes que se relacionan en realidad con ya. la realidad, con muchas palabras que usamos cotidianamente. Perfecto, sí, muy bien. Hay eso en el texto de Conway que es interesante leer, ¿no es cierto? El surgimiento, la etimología de muchas palabras que se relacionan con los números en realidad, ¿no? Ya. Y el emperador que mencionas es un emperador romano, en realidad, que cambió el nombre, ¿no? Uno de los nombres de los meses, ¿no? Por su nombre. Él se llamaba Julio César, creo, y bueno, por eso es que el nombre del mes de julio, ¿no es cierto? Él puso ese nombre en su honor. Lo mismo ocurrió con el mes de agosto. Bueno, y tiene que ver eso con cuestiones numéricas, ¿no? Y en el libro está explicado con mucho más detalle. Está muy bien. Bien. Entonces, Preguntita. ¿sí? Buen día. Si los números racionales son por definición con el denominador distinto de cero, entonces un número con denominador igual a cero sería irracional porque es irracional todo número que no sea racional. O número n entre cero, ni siquiera es un número. Esa es muy buena pregunta y es muy bueno que lo haya planteado ahora, así que aprovecharemos a ver para explicarlo esto. Para hacerlo breve, ni siquiera es un número, ¿no? No se considera. Como dije antes, en matemáticas está completamente prohibido dividir entre cero. A ver, veremos por qué. Supongamos que, a ver, lo explicaremos con un caso concreto primero. Cuando yo digo 12 dividido entre 3, ¿qué significa esto? Pues estoy dividiendo, no puedo anotarlo así, es un cociente indicado solamente, pero también puedo efectuar la división, ¿no? Puedo dividir realmente 12 entre 3. Entonces, lo que estoy preguntándome es el 3, ¿cuántas veces cabe en el 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Entonces, el 3 aquí, hasta aquí 3, hasta aquí 3, hasta aquí 3 y hasta aquí 3. Entonces, el 3 podemos ver que cabe exactamente 4 veces en el 12.
Por lo tanto, el resultado de 12 entre 3, eso es 4, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que decir, sí, solo sí, le podemos anotar ese signo, lo mismo que decir que 12 es igual a 4 veces 3, o 3 veces 4, si quieren así. Es exactamente, nos está dando la misma información, es 12 es igual entonces a 3 veces 4. Lo que nos está diciendo es entonces que el 3 cabe 4 veces en el 12, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir cuando nosotros dividimos un número entre otro, el resultado que obtenemos nos está diciendo cuántas veces el número que está en el denominador cabe en el número grande. Hasta ahí todo claro, ¿no ve? Ya. Ahora, imagínense si yo quisiera dividir, por ejemplo, 12 entre 0. ¿Qué cosa debería ser eso? 12 entre 0. ¿Qué tendría que ser 12 entre 0? Tendría que ser un número, bueno, no sabemos, a ver, supongamos que hubiera un resultado, ¿ya? Le llamaremos X a ese resultado. Tendría que ser un número X entonces, y este número X, ¿qué debería cumplir? Pues como acabo de decir, este X debería decirnos cuántas veces el 0 está contenido en el 12. Es decir, deberíamos poder escribir de esta forma, 12 debería ser igual a 0 por X, ¿no es cierto? Este X nos dice cuántas veces el 0 está contenido en 12, entonces X por 0 debería dar 12 eso. Pero 0 multiplicado por cualquier número, ¿cuánto es? Que nos diga, a ver, Huáscar Emanuel, si está en la clase, 0 por cualquier número, ¿cuánto? Huáscar. 0 por cualquier número es 0. 0 siempre, ¿no ve? Este de aquí, 0 por X, nunca va a dar 12. Por lo tanto, entonces, fíjense aquí, en esta operación, cuando yo quiero dividir 12 entre 0, no existe este X, no existe, no hay un número que multiplicado por 0 me dé 12. Por esa razón, entonces, la división entre 0 no está definido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay ningún valor X que multiplicado con 0 me dé 12. Simplemente esa es la razón, entonces. Por lo tanto, cuando yo escribo 12 sobre 0, ¿qué cosa será eso? ¿Será un número racional? No, no es ningún tipo de número. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no está definido esto, no hay ningún valor que pueda satisfacer esta división indicada, ¿no es cierto? Esa es la razón. Ahora, la segunda parte. Podría ser, fíjense ustedes, que el número que yo manejo como numerador sea 0. Aquí, ¿no? 0. Y aquí en el denominador yo voy a dividir. Hace un momento he dividido un número distinto de 0, ¿no es cierto? En el numerador teníamos 12. 12 entre 0. Hemos explicado que no está definido. Ahora, si tuviera 0 en el numerador y quiero dividir entre 0, ¿qué me daría pues eso? ¿Qué debería ser? Otra vez le llamaremos, ¿qué sé yo? Le llamaremos Z esta vez, ¿ya? El resultado, digamos que hubiera un resultado Z. Entonces, ¿qué debería cumplir este Z? Debería cumplir que el 0 del numerador tiene que ser igual a el 0 del denominador multiplicado por Z, ¿no es cierto? Así debería ser. Ahora la pregunta es, ¿hay algún número que cumpla esta ecuación? 0 igual a 0 por Z. ¿Qué dice? A ver, Luis Gabriel Cori, ¿está en la clase Luis Gabriel Cori? Parece que no está, ponemos falta. Luis Gabriel Cori tiene ya 2 faltas, la clase anterior tampoco estaba. Helen Nina Alanoca, ¿está en clase? Sí, licenciado. Ya. ¿Esta ecuación 0 igual a 0 por Z tendrá alguna solución? ¿Hay algún número Z que cumpla eso? No, licenciado. A ver, lo haremos más fácil. Un número que multiplicado por 0 da 0. ¿Habrá algún número así que multiplicado por 0 da 0? Cualquier número, ingeniero. Cualquier número. Claro que sí, cualquier número, ¿no es cierto? Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Así que fíjense, entonces, el resultado de 0 por 0, si yo pongo aquí 3, está bien. 0 dividido entre 0, si pongo 10, está bien. 0 dividido entre 0, si pongo 17, está bien. Lo que sea que ponga está bien. Pero si lo que sea que ponga está bien, entonces
es lo mismo que decir pues, que ningún número lo satisface, ¿no? O mejor dicho, que todo número lo satisface, ¿no es cierto? Cualquier número puede satisfacer eso, ¿sí? Así que no tiene sentido, ¿no? Porque una operación debería tener pues, un solo resultado, ¿no? Cuando yo digo 2 entre 3, 4, listo, pero un número más aparte de 4, ¿se dan cuenta? En cambio, 0 entre 0 puede ser lo que sea, y si puede ser lo que sea, entonces quiere decir que no está definido, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjense lo que ocurre, para resumir. Si yo tengo un número A y lo divido entre 0, como hemos visto, este A puede ser distinto de 0 o puede ser 0. Si es distinto de 0, hemos visto que esto no está definido. Y si el A vale 0, hemos visto que esto puede ser cualquier valor, por lo tanto tampoco está definido. Entonces, por esa razón, se dan cuenta ahora, es que no se permite dividir entre 0 en matemáticas, es de lo más prohibido. Y por esa razón es que no tiene sentido considerar este tipo de números. A sobre 0, si alguien pregunta qué número es, entonces la respuesta es que no es nada, no es ningún tipo de número. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene sentido como acabo de explicar. ¿Ya? Así que, bueno, esa es la respuesta. Entonces, espero que haya quedado claro para el joven que ha preguntado por qué no se consideran números cuyo denominador es 0, ¿no? En el primer caso, si el numerador es distinto de 0, no está definido, no hay ningún valor que cumpla eso. Y en el segundo caso, si el numerador es 0, cualquier valor ya también cumple, y por lo tanto tampoco tiene un valor específico, ¿no? Eso es. Más claro que el agua, gracias. Muy bien. Bien, a ver, prosigamos entonces, prosigamos. Aquí nos hemos detenido un buen rato y ahora tenemos que seguir, ¿no? Ya hemos dicho entonces que los números naturales han surgido por la necesidad de contar, ¿no? Y en cambio los racionales han surgido por la necesidad de medir. Y hemos visto ya que se puede medir, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo son las más conocidas, pero hay varias otras cosas que se pueden medir en la actualidad, ¿no? La física, por ejemplo, utiliza varios tipos de medida. Uno puede medir la velocidad, uno puede medir la aceleración, uno puede medir la temperatura, uno puede medir la presión. Hay cientos de cosas que se pueden medir, ¿no? Y cada una de ellas tiene su unidad de medida. Y para medir con precisión esa unidad de medida se la divide en pedazos más pequeños. El kilo lo dividimos en, por ejemplo, en gramos, ¿no es cierto? Un kilo tiene 1000 gramos, ¿no es cierto? Y así. Entonces, esas unidades más pequeñas son fracciones de la unidad, es decir, para manejar esas unidades más pequeñas necesitamos introducir los números fraccionales, ¿ya? Así es. Ya, aquí está entonces anotado lo que acabamos de explicar con cierto detalle, ¿no es cierto? Referido al decímetro, centímetro, milímetro, etc. La necesidad de medir, hemos dicho, conduce a introducir números fraccionarios, ¿ya? Sin embargo, los números fraccionarios no solamente tienen utilidad al medir, también tienen utilidad al hacer reparticiones, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que tomaremos un caso muy trivial, muy sencillo. Digamos que hay 2 panes y queremos dividirlos entre 3 personas. Aquí está una persona, ¿no? Ahí está la otra persona y aquí la tercera, ¿no? 2 panes entre 3 personas. ¿A cómo le va a tocar a cada persona? Entonces lo que hacemos es dividir cada pan en 3 partes iguales, ¿no es cierto? Así. ¿Ya? Y cada una de esas partes, el pan es una unidad, ¿no es cierto? Cada una de esas partes, entonces, es un tercio, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos 6 tercios ahora, y esos 6 tercios podemos dividir exactamente entre las 3 personas. A cada persona, por supuesto, le va a tocar 2 tercios, ¿no es cierto? Estos 2 tercios de aquí le va a tocar a esta persona, estos 2 tercios de aquí le va a tocar a esta persona, y los 2 tercios que sobran, este de aquí, le van a tocar a la tercera persona, ¿no? Entonces, es necesario introducir números fraccionarios al hacer este tipo de repartición. Estoy poniendo aquí un ejemplo muy trivial, un ejemplo infantil inclusive, solamente para que se entienda, ¿no es cierto?, que
Al hacer muchos tipos de reparticiones necesitamos emplear fracciones. En este caso hemos dividido la unidad en dos partes y a cada persona entonces le toca 2/3, ¿no? Y eso es un número fraccional. Entonces también al hacer estas reparticiones utilizamos estos números, ¿no? Así que, para resumir hasta aquí, como pueden ver, los números fraccionarios, vuelvo a repetir, no se han introducido por el capricho de algún excéntrico, se han introducido porque había necesidad de introducirlos, para medir, para hacer reparticiones, etc. Y hay una multitud de otros usos en la actualidad en los cuales se emplean los números racionales, ¿no? Ya. Una vez que se han descubierto o se han introducido en la matemática los números negativos, entonces también se han considerado números racionales con numerador o con denominador negativo. Es así que actualmente en las matemáticas consideramos, por ejemplo, números como menos 2/3, digamos, ¿no es cierto? O 77 sobre menos 8, digamos, ¿no es cierto? Y así. Entonces, o bien inclusive menos 2 sobre menos 17avos, etc. Todos estos números para nosotros en la actualidad son números racionales, pero en la antigüedad, culturas como los griegos, etc., los egipcios, no conocían los números negativos, ¿no es cierto? Ese es un invento relativamente reciente. Por lo tanto, ellos sí manejaban fracciones, pero no manejaban fracciones que tengan como numerador o como denominador un número negativo, solamente fracciones con números naturales, ¿no? 3/8, 5/10, cosas de ese tipo. Otra cosa que es importante notar con respecto a los números racionales es que hay distintas formas de escribirlos, ¿no? Distintas formas de escribir los números racionales. Por ejemplo, yo podría anotar, fíjense ustedes, el número 2/3, ¿no? Digamos, 2/3. Si quiero puedo darle una representación, puedo dibujar un círculo y dividirlo en tercios y tomo 2 de esos tercios. O puedo tomar como unidad un pequeño rectángulo, digamos así, como lo divido en 3 partes y 2/3 vendría a ser toda esta parte que está sombreada aquí, ¿no es cierto? Eso es 2/3, ¿no es cierto? Así. Pero fíjense que esta unidad, si quiero, yo podría dividirlo también de esta manera. Así otra vez lo divido en 2/3 y lo puedo dividir así con una diagonal, con una horizontal, mejor dicho, de esa manera. Entonces, ¿en cuántas partes lo he dividido? Lo he dividido en realidad en 6 partes, ¿no? En sextos. Y si quiero tomar la misma cantidad que antes, entonces esa cantidad vendría a ser todo esto que está sombreado aquí. ¿Cuánto sería eso en términos de sextos entonces? Fíjense que son 4 regiones, no 4 sextos. Así que 4/6 había sido lo mismo que 2/3 en realidad, ¿no? Y así puedo seguir si quiero, no hay ningún problema. La misma unidad, lo tengo allí, así. Lo puedo dividir nuevamente en 3 partes. Esas 3 partes a su vez lo divido con esta horizontal y cada parte lo puedo dividir si quiero así, ¿no? Luego puedo tomar la misma cantidad que he tomado antes, es decir, vendría a ser toda esta parte. Es el mismo pedazo que en los 2 casos anteriores, pero ahora ya está dividido la unidad en ¿cuántas partes? En 12 partes, ¿no ve? 12 pedazos más pequeños, entonces hemos dividido la unidad, estamos en 12 pedazos, y de esos 12 pedazos, ¿cuántos estamos tomando? Estamos tomando, a ver, fíjense, 1, 2, 3, 4, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4 también, entonces estamos tomando 8 en total, ¿no? Por lo tanto, 8/12. Así que 8/12 había sido lo mismo que 4/6, 4/6 había sido lo mismo que 2/3, etc. Y así podemos continuar. Así que hay miles de formas de escribir un mismo número racional en realidad. Fíjense, lo que estamos haciendo en realidad es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número, ¿no? 2 por 2 es 4.
Abajo 3 por 2, entonces 6. Otra vez le multiplicamos, ¿no? 2, este numerador, por 3, digamos, 2 por 3, 6. 3 por 3, 9, así que como 6 novenos podemos anotarle también. Si le multiplicamos por 4 numerador y denominador, tenemos 2 por 4, 8. 3 por 4, entonces 12, así que es el mismo número, etcétera, ¿no es cierto? Y así. Así que 8 doceavos, ¿qué cosa es pues, en realidad? Es como decir 4 por 2 dividido entre 4 por 3. Pero aquí 4 con 4 se cancela, o si quieren se divide, 4 entre 4, 1. Simplemente esto nos da 2 tercios nomás, ¿no es cierto? Así que 8 doceavos, lo mismo que 2 tercios. Y lo mismo 6 novenos, 4 sextos, todos son lo mismo que 2 tercios, ¿no es cierto? Así que hay muchas formas de escribir un número racional. Eso es algo que también tenemos que tenerlo siempre claro, ¿sí? Bien, después... ¿qué más? A ver... Ya. Nos podemos preguntar ahora cuántos números racionales habrá, pues. A ver, vamos a participar aquí. Magalí Chipana está en clase. Díganos cuántos números racionales habrá. Sí, saludos aquí. Magalí, ¿cuántos números racionales crees que hay? No te estamos escuchando. Puede ver. 5. 5 números racionales habrá. ¿No será que hay un poco más? A ver, podemos escribir, por ejemplo, los siguientes números racionales. Puedo escribir un medio, puedo escribir un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. Ahí está. Ahí ya tengo más de 5 números racionales. Pero también si quiero puedo escribir 2 tercios, puedo escribir 2 quintos, 2 séptimos, 2 octavos. Ahí tenemos otros números racionales. Puedo escribir 3 diezavos, 3 17avos, y etcétera así. Puedo escribir 150 17avos, y etcétera así. Entonces, ¿cuántos números racionales habrá? Que nos diga entonces, a ver, David Butrón, ¿está en clase David Butrón? Parece que no está, vamos a tener que poner falta. Sonia Magda Céspedes, ¿está en clase? No está. ¿Y algún otro estudiante que nos diga, por favor, cuántos números racionales cree que hay? Sí, si me permite. Adelante, sí. Claro, es infinito el número o sea, se ha mencionado al principio de la clase que es un conjunto mayor al de los números enteros, ¿no? Entonces ya esto da pie a que es un número más grande, pero es infinito también, ¿no? Eso. Correcto, muy bien. Claramente, bueno, intuitivamente por lo menos comprendemos que va a haber también infinitos números pues, racionales, ¿no? Como dice el joven, si es un número más grande que los enteros y los enteros es infinito, entonces este también pues infinito, por supuesto, ¿no es cierto? Pero y aquí hay algo muy interesante también. Los enteros es un conjunto infinito. Los racionales es un conjunto infinito también. Como hemos indicado antes, ocurre esto, ¿no? Esto es los enteros y esto es los racionales. Es decir, los enteros es una parte de los racionales. Los enteros tienen infinitos elementos. Los racionales también infinitos elementos. Todo entero es racional, pero no todo racional es entero, por supuesto, ¿no? Por ejemplo,
2/3 no es pues entero, ¿no es cierto? No pertenece a los enteros, ¿no? Y así miles de otros números racionales que no pertenecen a los enteros. Entonces, fíjense, y estas cosas deberían empezar a interesarnos ya si pensamos estudiar seriamente la carrera de matemáticas. Si el conjunto de los enteros es infinito, el conjunto de los racionales es infinito, y el conjunto de los enteros está metido dentro de los racionales, ¿cuál tendrá más cantidad de números, los enteros o los racionales? A ver, me gustaría que, no es necesario que sepan la respuesta exacta, pero por lo menos quisiera que me digan su parecer. ¿Cuál de los dos tendrá mayor cantidad de números? Los dos tienen, ¿no? Yo opino que los racionales tienen más números. Los racionales, dice. A ver, otras opiniones, por favor, me gustaría que participen. Dígame su opinión, no le estoy diciendo algo que sea exacto. ¿Qué piensan solamente? Igual pienso que los racionales, porque cuando podemos verificar ahorita su presentación, podemos comparar ahorita los números natural o los enteros con la fracción, Ajá. como las acabas de hacer, pero en las fracciones el numerador lo puedes cambiar a otro número, o sea, es otra distinción. Ya, muy bien. Es una cuestión muy interesante, por si acaso, así que les ruego que sigan participando. Otras opiniones, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Los dos tienen infinita cantidad de elementos, pero habrá uno de ellos que tiene más que el otro, tal vez. Es decir, habrá infinitos diferentes o tendrán la misma cantidad. Más participaciones, por favor. Complemento entonces con el número de los racionales tiene además denominador, que eso aumenta las posibilidades de números. Eso es lo que yo entiendo. En cambio, los naturales, como aprendemos, o perdón, los enteros, como aprendemos, tienen un denominador único, que es uno, digamos, que lo asumimos que está ahí, pero en realidad los números racionales tienen muchísimas más posibilidades de denominador, ¿no ve? Para hacer fracción. Eso. Ya, está muy bien la observación, sí, está muy bien. Bueno, a ver, no es bueno que profundicemos demasiado en esto, creo, pero ya también es conveniente que nos acostumbremos a algunas cosas muy extrañas que ocurren también en matemáticas. Y esas cosas extrañas, sobre todo cuando interviene el concepto de infinito. Este concepto de infinito ha sido uno de los más problemáticos en el transcurso de toda la historia de las matemáticas, los que más paradojas, preguntas y dudas ha suscitado en los matemáticos. No ha sido un concepto nada fácil de tratar, la verdad, porque ocurren cosas terriblemente extrañas cuando uno empieza a introducir el infinito, ¿no? Fíjense, si yo tengo aquí un conjunto finito ahora, y imagínense, el conjunto A finito, ¿ya? Tiene, digamos, 1, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Y tengo un conjunto más grande que el A, digamos, el B, que tiene también sus propios elementos, pero contiene como subconjunto al A, ¿ya? Entonces, obviamente aquí pues es claro que B tiene más elementos que el A, ¿no es cierto? Eso es evidente, tiene más, podemos contar inclusive y más elementos que el conjunto A. Pero cuando se trata de conjuntos infinitos, como lo que estamos hablando aquí, ¿no? Digamos que el Z y los racionales, o incluso, a ver, antes de hacer eso, nos remitiremos a algo más sencillo todavía, a ver, para entenderlo mejor. En lugar de los Z aquí pondremos los naturales, ¿ya? Los naturales. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y en Z además están el 0, está el -1, el -2, y etc. Así, pero infinitos, ¿no es cierto? Aquí adentro también infinitos. Otra vez la pregunta entonces. En el primer caso, el A es subconjunto del B, por tanto, obviamente el A tiene menos elementos que el B, ¿no es cierto? En este segundo caso, el N es subconjunto del Z, y claro, como es subconjunto, como es una parte solamente, entonces diríamos pues que el N tiene menos elementos que el Z, ¿no es cierto? Pero hay que acordarse que los dos tienen infinitos elementos. Y bueno, aquí no lo vamos a demostrar eso, pero lo que ocurre, lo que se ha establecido es que los dos tienen la misma cantidad de elementos. N y Z
tienen la misma cantidad de elementos. ¿No es cierto? Así es. ¿Ya? Completamente extraño, ¿no es cierto? Es algo inesperado, la verdad. Porque como por eso he mostrado el otro ejemplo. Si dos conjuntos son finitos, el A es subconjunto del B, obviamente pues el A tiene menos elementos que el B. Y aquí ocurre otro tanto, el N es más pequeño que el Z, ¿no? Tiene muchísimos elementos que no están en N, pero resulta que los dos tienen la misma cantidad de elementos. Infinito de infinitos elementos. Se ha inventado un símbolo inclusive para denotar la cantidad de elementos de los dos. Ese símbolo se le llama, es una letra hebrea, es un poquito difícil de escribirla, más o menos así, Aleph sub 0. Cantidad de elementos que tiene N, entonces Aleph sub 0, cantidad de elementos que tiene Z, el mismo número, Aleph sub 0, y ese es un número infinito por si acaso, ¿no? Ya, pero no quiero entrar en ese tipo de cosas para no confundirles por el momento. Y exactamente lo mismo ocurre entonces en la otra situación, cuando aquí yo tomo, a ver, lo borraremos esto. Tomo aquí el conjunto de los números racionales ahora, no, perdón, enteros, ¿no? Y aquí tomo el conjunto de los racionales. Los racionales es, al parecer, muchísimo más grande que los enteros, ¿no? Los enteros obviamente está contenido en los racionales. ¿Cuál tiene más elementos? La respuesta de nuevo es, los dos tienen la misma cantidad de elementos. La misma cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos cada uno? Infinitos también, ¿no? Y ese infinito es el mismo que el Aleph que hemos indicado antes. Como les decía antes, algo así se lo denota Aleph sub 0, una letra hebrea en realidad, ¿no? Es un infinito. ¿Ya? Entonces, eso es algo completamente inesperado, completamente contra el sentido común, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Algunos matemáticos ya han establecido ese hecho, entonces así es como se acepta en la actualidad. Bueno, pero para eso uno tiene que, para entender esto mejor, uno tiene que profundizar mucho más en esta cuestión de los conjuntos infinitos, etcétera, y por el momento no estamos interesados, ni nos interesa hacer eso. Sí, dígame. Entonces, bueno, me estoy también metiendo al pozo profundo, pero entonces no existe infinito mayor a otro infinito o infinito menor a otro infinito, sino todos los infinitos son iguales. Justamente es otra pregunta muy interesante, ¿no? Y va a ir a eso. Resulta que no todos los infinitos son iguales, hay varios infinitos, en realidad hay una jerarquía de infinitos. Eso lo ha establecido un matemático alemán llamado George Cantor, ¿no? Enseguida vamos a hablar de los números reales y vamos a ver que los números reales, esos sí tienen más cantidad que los números racionales, más cantidad de elementos que los números racionales. Y por supuesto más cantidad que los números enteros o que los números naturales. Así que por lo menos dos clases de infinitos ya. El infinito de los números racionales, que sería Aleph sub 0, y el infinito de los números reales, enseguida vamos a mencionarlo, que es otra clase de infinito, más numeroso si quieren ese, ¿no? Que se lo denota con Aleph sub 1 para diferenciar. Los dos son infinitos, pero son infinitos distintos. Y posteriormente se ha descubierto, este matemático alemán Cantor ha descubierto que había varias otras clases de infinitos más todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, como les dije antes, eso ya es entrar en aguas bastante profundas, así que por el momento nos contentaremos con saber solamente esto a modo de información nada más, ¿ya? Pero esa es la situación, entonces ese tipo de cosas hay que esperar. Cuando se maneja el infinito, como les he dicho antes, nos estamos metiendo en cosas bastante difíciles de comprender, cosas que van en contra de lo que conocemos, en contra de la intuición inclusive, ¿no es cierto? Pero es así, ¿ya? Bien. Preguntita. Sí, dígame. Ahora es de otra cosita de los... Hace ratito dijo de que no tiene sentido dividir entre 0, porque no hay ningún resultado que satisfaga esa ecuación, pero entonces, ¿por qué sí tiene sentido la raíz de menos 1, a la que la denotamos por i, y que inclusive tiene su propio uso en los números complejos? ¿Por qué ese sí tiene sentido y el otro no?
Ya, esto es algo a lo que vamos a llegar enseguida cuando hablemos de los números complejos, así que lo postergaremos por un momento la respuesta, ¿ya? En cuanto empecemos a hablar de los complejos, ahí vamos a hablar por qué sí este tiene sentido, ¿sí? Eso es una cuestión un tanto distinta y está bien, son muy buenas preguntas, la verdad, y ese son el tipo de preguntas que tiene que plantearse alguien que está haciendo matemáticas. En realidad, cualquier persona que está haciendo ciencia siempre tiene que ser muy curioso, tiene que tener interrogantes, ¿no? Eso quiere decir que tiene vocación realmente para hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, en matemáticas uno tiene que preguntarse muchas cosas. Si somos muy pasivos y no nos preguntamos nada, eso es un poquito el reflejo de que no tenemos mucho interés en el asunto, ¿no es cierto? Y no debería ser así, ¿no es cierto? Siempre la persona tiene que ser muy curiosa y por eso está bien, agradezco sus preguntas, son muy buenas preguntas además y tienen mucho sentido. Y siempre, ¿no? Siempre hay que irse preguntando una y otra cosa. A veces alguien lo representa. Si uno quiere aprender, dice, hay que utilizar este anzuelo. ¿No es cierto? Es el anzuelo de las interrogaciones, de las preguntas. Ese es el modo de pescar conocimiento. ¿No ve? Ya. Está bien, entonces vamos a responder su pregunta, pero para no adelantarnos, porque está después eso, entonces vamos a ir en orden, ¿sí? No hay problema. Ya. Entonces, a ver, prosigamos ahora, prosigamos. ¿Por dónde estábamos? Es intuitivamente evidente, dice que hay infinitos números racionales, ya lo hemos explicado eso, ¿no es cierto? Un racional, entonces, cualquiera es de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, hemos dicho, pero Q siempre es distinto de cero. Así que lo escribimos ese conjunto, por lo tanto, de esta manera, ¿no? Como ya hemos explicado. Q, conjunto de los números que son de la forma P sobre Q, que son números de 2 pisos, si quieren, como dicen los niños pequeños, donde tanto P como Q son enteros, Q distinto de cero. Ya hemos indicado que cada racional se puede escribir de muchas formas distintas, infinitas formas en realidad, ¿no? Porque podemos multiplicar el numerador y denominador por un mismo número natural y nos vuelve a dar el mismo racional. Hemos dicho también que un racional representa una división indicada, ¿no? Un cociente indicado. Pero esa división indicada, si queremos, podemos efectuarla, ¿no? Por ejemplo, si me dice aquí el racional, un medio, digamos, me dice. Si yo quisiera conocer su valor exacto, puedo realizar esa división tal como hacíamos en la escuela, ¿no es cierto? 1 dividido entre 2, decimos. ¿A cómo? Una naranja entre 2 personas, ¿a cómo le toca a cada persona? No le toca nada, no se puede repartir, ¿no es cierto? Entonces ponemos 0, a 0 le toca a cada persona, ¿no es cierto? Pero después podemos continuar con los decimales, es decir, dividimos en 10 partes la unidad y vemos cómo dividimos. Aquí añadimos 0, ya sabemos eso desde la escuela. 10 entre 2 decimos a 5. 5 por 2, entonces 10 y por lo tanto no queda ya residuo, la división es exacta. Entonces 1 dividido entre 2, ¿cuánto había sido? Había sido 0,5. Escrito en su forma decimal se llama esto, ¿no es cierto? Y así, siempre que tenemos un número racional, podemos efectuar la división del numerador y el denominador, y al hacer eso, entonces lo escribimos el número en su forma decimal. Aquí estamos viendo varios otros ejemplos. 17 cuartos, si hacemos la división de 17 entre 4, entonces eso nos da 4,25. Pueden hacer si quieren la división ustedes, o la haremos a modo de convencernos rápidamente. 17 dividido entre 4, ¿cómo? 17 naranjas entre 4 personas, a 4 naranjas a cada persona, ¿no ve? 4 por 4, 16, entonces nos sobra una naranja. Y continuamos dividiendo los décimos, centésimos, etc. Entonces, 10 dividido entre 4, ponemos coma ahora ya, 10 dividido entre 4 a 2, 2 por 4, 8, al 10, 2, ¿no es cierto? Entonces ahora 2 entre 4 no se puede, ponemos 0, 20 entre 4, eso es a 5. 5 por 4, 20, y ahí sí ya no queda residuo, hemos terminado el proceso. Por lo tanto, 17 dividido entre 4 había sido 4,25, escrito en su forma decimal. Entonces, muy fácil, ¿no? Si tenemos un número racional, podemos transformarlo en su forma decimal simplemente haciendo la división que nos indica. Es una división indicada, pero si hacemos esa división, entonces nos da en su forma decimal el número, ¿no? Tenemos otro ejemplo, 15 16avos. Dividimos 15 entre 16, entonces nos da esta cantidad. 0, y los decimales luego 9, 3, 7, 5. 12 entre 11.
aquí ya empieza a ocurrir algo interesante, ¿no? 12 dividimos entre 11 y el resultado que nos da 1, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, y los puntos suspensivos aquí me indican que esto continúa sin acabar nunca. 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, y etcétera, así continúa indefinidamente, ¿no ve? Ajá, eso es interesante porque es distinto a los otros tres casos. En los otros tres casos la división se acaba. Un medio, entonces 0,5 y se acabó. 17 entre 4, 4, 25 y se acabó. Y así el otro, ¿no es cierto? Se acabó. Pero aquí no. Aquí la división sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Se puede hacer la prueba en su hoja de papel y van a ver que no van a poder acabar nunca. Exactamente lo mismo ocurre si divido el número 123 entre 999. Esto que es una fracción, lo trato de escribir en su forma decimal. Entonces hago la división, me da 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y continúa sin acabar nunca. Hagan lo mismo, a ver, ustedes dividan en su calculadora, pongan 1 dividido entre 7, hagan la división y les va a dar esta cantidad. 0, 142, 857, 142, 857, 142, 857, y etcétera. ¿No es cierto? Así que, interesante, ¿no? A veces cuando hacemos la división, el número de decimales es finito. Otras veces el número de decimales es infinito. Pero ¿qué particularidad tiene cuando es infinito? A ver, ustedes vean un poquito qué está ocurriendo, por ejemplo, en 12 onceavos, 123, 999 avos, etc. ¿Cómo es su desarrollo? ¿Son números que se repiten al azar o habrá algún patrón? Aquí ya empezamos otra vez a hablar de patrones, ¿no es cierto? ¿Qué es un patrón? Es una regularidad, hemos dicho, ¿no? Es algo que se repite usualmente. ¿Qué está ocurriendo entonces con estos números que tienen infinitos decimales? Alguien que nos diga, por favor, participen. ¿Obedecen un patrón? Perdón, ¿cómo dices? Los resultados expresados en decimales obedecen un patrón, se van repitiendo algunos números para siempre. Correcto, así es, ¿no? Obedecen a un patrón, hay una regularidad, algo que se repite. Por ejemplo, en 12 onceavos, fíjense, el bloque 09 se repite indefinidamente, ¿no? 09, 09, 09, ese es un patrón. En el siguiente valor, el bloque 123 se repite indefinidamente, 123, 123, etc. Es un patrón muy sencillo, ¿no ve? En el siguiente caso de un séptimo, ¿habrá un bloque así que se repite? Sí, también, ¿no? Fíjense, el bloque es un poco más largo esta vez, 142.857. Ese bloque se repite una y otra vez, así sin acabar nunca. Ajá, eso es interesante entonces, ¿no es cierto? Se ha podido demostrar, no lo vamos a hacer aquí desde luego de momento, pero cuando uno un poquito profundiza un poquito más en esto, ni siquiera en cuestiones muy dificultosas, se puede demostrar que cuando se escribe un número racional en su forma decimal, solo pueden ocurrir dos posibilidades, según este ejemplo que estamos viendo aquí. O bien el número de decimales es finito, es decir, se acaba, por ejemplo, en los primeros tres casos que hemos mostrado, o bien el número de decimales es infinito, como en los tres últimos casos que estamos mostrando. Pero si es infinito, siempre va a haber un patrón que se repite, es decir, un bloque de números que se repite indefinidamente. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de los números racionales cuando se escriben en forma decimal. O bien sus decimales se acaban, o bien no se acaban, pero sí tienen un patrón que se repite indefinidamente. ¿Ya? Entonces, eso también lo vamos a tener claro. ¿Sí? Aquí está, estamos anotando ambas posibilidades entonces aquí para que podamos tenerlas registradas, ¿no? Como dicen, número uno, la primera posibilidad es o bien el desarrollo tiene un número finito de decimales, como en los tres primeros casos que hemos mostrado, o bien el desarrollo tiene infinitos decimales, pero en este caso siempre hay un bloque de números llamado periodo se le llama a ese bloque que se repite, y ese bloque entonces, como ya hemos señalado, se repite indefinidamente, ¿no? Bien.
Ocurre ahora algo que cuando un número está escrito en forma de fracción, P sobre Q, digamos, siempre podemos escribirlo en su forma decimal. Para eso simplemente dividimos. P dividimos entre Q y lo escribimos en su forma decimal. Esto es en su forma de fracción y el otro es en su forma decimal. Entonces, de fracción siempre podemos pasar a decimal. ¿Cómo? Simplemente haciendo la división de P. Y de decimal, resulta que siempre podemos pasar también a su forma fraccionaria. ¿Ya? Así que podemos pasar siempre de uno a otro. Si está como fracción, lo podemos escribir como decimal. Y si está como decimal, lo podemos escribir como fracción. En algunos casos, bueno, en el primer caso esto de fracción a decimal, simplemente la división. De decimal a fracción es un poquito más elaborado en algunos casos, pero hay algunos trucos, a ver, fáciles que tienen que ver con esto, con el sistema decimal que usamos. A modo de adelantarme, por ejemplo, si ustedes tienen 2,74, ¿cómo lo escribirían en forma de fracción este de aquí? El truco es, escribimos arriba 2,74 y abajo anotamos el número 1 seguido de tantos ceros como decimales tenía. Aquí tiene, por ejemplo, 2 decimales, entonces 2 ceros. ¿Ya? Ya está, de esa forma lo hemos escrito en su forma de fracción. Es muy sencillo, ¿no? Otro ejemplo, a ver, digamos, tenemos el número 3.7. ¿Cómo lo escribo en forma de fracción? Escribo simplemente sin la coma el número 37. ¿No? Y abajo anoto un 1 con tantos ceros como decimales había. Había un decimal, entonces, un cero. Agarren ustedes su calculadora y dividan 37 entre 10, eso les da 3,7, ¿no es cierto? Y así, entonces, qué sé yo, yo tengo, digamos, 1,735. ¿Qué hago para escribirlo en forma decimal? Lo escribo el número sin coma, 1735, y lo divido entre 1 seguido de tantos ceros como decimales tenía. 3 decimales entre 3 ceros. 1, 2, 3, ya está. Entonces, de esa manera lo he escrito en forma de decimal, perdón, en forma de fracción, ¿no es cierto? Lo que estaba escrito en forma decimal. Es muy sencillo, ese es el truco cuando el número de decimales es finito. Cuando el número de decimales es infinito, la cosa cambia un poco, es un poquito más elaborada, pero también hay un truco muy sencillo para esto. A medida que vayamos avanzando voy a explicarles, no quiero detenerme todavía por el momento en eso, ¿ya? Pero entonces, por lo menos cuando el número de decimales es finito, como pueden ver, el truco es trivial, cualquier niño puede hacer, ¿no es cierto? Ya. Así que siempre podemos pasar de fracción a decimal o de decimal a fracción. Bien, ya les he comentado que estos números racionales son muy antiguos, ¿no es cierto? Las antiguas civilizaciones ya los utilizaban los números racionales, ¿no es cierto? Varios cientos de años antes del nacimiento de Cristo, en realidad ya utilizaban los números. En una época donde nadie soñaba siquiera que podían utilizarse, por ejemplo, números negativos, ¿no? Ya se conocían los racionales. Ahora, como les decía antes, consideremos, a ver, un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado del lado 1. Aquí está, lo vamos a dibujar. Su lado de este cuadrado mide una unidad, entonces. Aquí 1, aquí 1. Les he comentado que en la secta de los pitagóricos a alguien se le ha ocurrido preguntarse cuánto mide la diagonal, esto de aquí. Le llamaremos con D a su valor, no sabemos cuánto es D, entonces se preguntaban cuánto mide. ¿Cuánto mide? ¿No? Y bueno, a la vista se puede ver que este pedazo de, si estuviera hecho de madera, es un poquito más grande que el lado del cuadrado, pues no es cierto, pero no es igual a 2 unidades. 2 unidades más o menos sería hasta por aquí, ¿no? Hasta aquí sería 1, 2, entonces sería 2. Entonces es más pequeño que 2 este D, pero es más grande que 1 a la vista. Entonces, ¿cuánto será su valor? Si es más grande que 1 y si es más pequeño que 2, ¿cuál será su valor? Se preguntaban otros, ¿no? No es un entero, por supuesto, porque si es más grande que 1 y más pequeño que 2, entonces está entre 1 y 2 su valor. ¿Cuánto exacto? Bien, los pitagóricos, como dije, ya conocían el famoso teorema de Pitágoras. Y ese teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Pues, nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, como este que está formado por la diagonal inferior del cuadrado, esto es unido, ¿no?
Entonces, en ese triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa, en este caso la diagonal, si se lo eleva al cuadrado, eso es igual a la suma de cuadrados de los lados, en este caso 1 cuadrado más 1 cuadrado, ¿no es cierto? Entonces de aquí podemos calcular fácilmente cuánto mide d. D mediría, al otro lado, 1 cuadrado más 1 cuadrado, eso sería 1 más 1, por lo tanto 2, ¿no? 2. Si despejamos el d de aquí, el cuadrado pasa como raíz, sabemos eso, entonces d sería raíz cuadrada de 2. Por favor, en este momento utilicen su calculadora para obtener el valor de raíz cuadrada de 2 alguien y me dicta el número. Háganlo en este momento, por favor. Tiene que ser un número entre 1 y 2. ¿Cuánto será su valor? Díganme, utilicen su calculadora. ¿Cuánto había sido? 1,5.